Las autoridades dominicanas estiman que la economía va a crecer en alrededor del 4.5% este año 2023. Recuerden que el año pasado creció 4.9%, que está muy cercano al potencial, que es de alrededor del 5%. Este año, para entender por qué las autoridades piensan que crecerá 4.5%, habría que analizar cuáles serían los factores que explican que por actividad económica pues tengamos un desempeño que pueda registrarse posteriormente un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.5%. Vamos, antes de esto, ver cuál fue el comportamiento de las actividades económicas en términos sectoriales en el año 2022 que se tradujeron o se tradujo en un crecimiento del 4.9%. Comencemos con el sector hoteles, bares y restaurantes. Fíjense que esa actividad económica registró un crecimiento del 24% el año pasado. 24% fue una fuerte recuperación de lo que son los flujos de turistas que específicamente llegaron al país, 7.2 millones por vía aérea y 1.3 millones de cruceristas, generando, a través de esa demanda de bienes y servicios, ingresos de divisas por 8.406.5 millones de dólares. No cabe duda de que ese sector, al tener ese desempeño, fue el que más explicó. Específicamente explicó 26% del crecimiento de la economía el año pasado. Otra actividad que también tuvo un buen comportamiento fue el sector comercio con una variación del 5.4% y el sector de manufactura, zonas francas también de 5.4%. El sector comercio tiene un peso importante en la economía, es decir, que cuando crece por encima del potencial, pues esto tiende a alar hacia arriba el crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto y es algo positivo. La pregunta que habría que hacerse es, bueno, si el sector de hoteles, bares y restaurantes y el sector de zona franca, más el comercio, explican principalmente lo que fue el buen desempeño del año pasado, que se puede pensar que va a suceder con esos sectores. Comencemos con la economía internacional. El Fondo Monetario Internacional estima que habrá una desaceleración de nuestro principal socio comercial, que apenas crecería 1.4%, una desaceleración todavía más importante de la eurozona, que registraría un crecimiento menor del 1%. Específicamente, y aquí se lo voy a enseñar en esta entrada a mi blog, ustedes pueden entrar a mi blog y recuerden que es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Y en esa entrada, el reto del crecimiento económico del 2023, pueden ver que pronostica el Fondo Monetario Internacional en términos de comportamiento del Producto Interno Bruto para los Estados Unidos este año 2023, solamente 1.4%, y la eurozona 0.7%, pasando de 3.5 a 0.7%, es decir, habría una desaceleración sumamente importante en el crecimiento de la eurozona. Entonces, cuando usted tiene una desaceleración significativa en dos bloques económicos tan importantes como Estados Unidos y la eurozona, que son grandes demandantes de servicios de ocio, servicios turísticos en la República Dominicana, es lógico que usted piense que es difícil alcanzar un crecimiento del 24%. Va a ser sumamente difícil. Y por eso uno puede decir, bueno, no cuente la economía dominicana con el aporte extraordinario que tuvo el año pasado el turismo a través de hoteles, bares y restaurantes sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Que no cuente con eso. ¿Por qué? Porque habrá una desaceleración de la economía. Eso sería lo primero que habría que señalar. También podemos decir lo mismo con el sector de zona franca. Si zona franca creció 5.4%, pero vemos que hay una desaceleración de la economía de los Estados Unidos, uno pudiera pensar que también zona franca va a registrar una variación que pudiera ser mucho menor en términos de crecimiento de lo que sucedió el año pasado. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. A menor crecimiento de la economía internacional, hay menos demanda de servicios de ocio, hay menos turistas que van a venir. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente usted observe que los turistas europeos deciden, mira, en vez de yo irme al Caribe, prefiero quedarme en Europa. O los norteamericanos, en vez de yo irme al Caribe, me voy a quedar viajando solamente dentro de los Estados Unidos. Eso pudiera suceder y eso entonces repercute de una forma negativa sobre el turismo en la República Dominicana. Claro, eso lo sabe el gobierno, eso lo sabe el presidente Luis Abinader y por eso ha puesto en marcha toda una estrategia para acelerar la demanda de servicios. ¿Y qué implica esto? Salir a buscar a los turistas. Y ahí usted ve al ministro de Turismo, David Collado,
buscando a los turistas, haciendo roadshow, en el cual en una de esas visitas participó el presidente Luis Abinader, vendiendo el país, vendiendo las bondades del país, promoviendo la inversión también de actividades en el sector turismo para aumentar la oferta. Recuerden que tenemos más de 83.000 habitaciones que fueron instalándose a lo largo del tiempo y que ha creado una infraestructura verdaderamente atractiva para el país y capaz de generar esos más de 8.400 millones de dólares de divisas. Pues si salimos a buscar, podemos tener quizás un buen desempeño aun cuando haya una desaceleración. De hecho, hay un dato, y se lo voy a dar acá, lo coloqué en mi blog. Hay un dato de lo que sucedió en el mes de enero con relación a el comportamiento de la actividad hotelera y restaurantes, donde en el mes de enero se registró un crecimiento de 27% con relación al mismo periodo del año 2022. Recuerden que ya en enero del año 2022 había cierta normalización de la actividad. Claro que después vino febrero con el tema de la guerra de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania y eso desarticuló un poco. En el mismo enero hubo un tema vinculado con la Omicron, pero en general ya se estaban normalizando los flujos de turistas y se registró un crecimiento del 27%, llegando al país 674.734 turistas por vía aérea. Y eso es algo verdaderamente interesante porque muestra un comportamiento, 27% de crecimiento, que está por encima del crecimiento promedio que se registró el año pasado de 24% en el sector hotel y bar y restaurantes, lo cual le dice a usted que efectivamente comenzó muy bien el sector turismo. Ahora bien, si al sector turismo se le acompaña con una recuperación de la construcción, y fíjense que la construcción apenas creció 0.6%, o sea, un sector que había estado creciendo 8, 10, 12, 14%, pues apenas creció 0.6% el año pasado. Y con ese crecimiento tan bajo, es el sector más importante que hay. Voy a hablar de eso con mucho detalle en el próximo segmento, pero con un crecimiento de solamente 0.6% en el crecimiento del sector que tiene mayor ponderación, mayor peso en el Producto Interno Bruto, es lógico que eso tiende a reducir el ritmo de crecimiento de la economía. Recuerden que las autoridades estiman 4.5%. Si se mantiene un crecimiento del turismo en alrededor del 10%. Si el construcción, si el sector de construcción no mejora, se mantiene creciendo en el entorno del 1%, como sucedió con 0.6% el año 2022, nosotros no vamos a crecer 4.5% en la economía dominicana para este año 2023. No, vamos a crecer más hacia el 4%. Ese sería el estimado acá en Tecnopol. 4% sería el crecimiento en términos reales. Ahora bien, si el sector turismo crece alrededor del 20%, si el sector construcción se recupera algo, no voy a decir que se recupere en su totalidad como crecía 8 o 10%, pero que se recupere algo, y voy a hablar de eso, pues se pudiera alcanzar más fácilmente el 4.5%. Ese sería nuestro estimado. Todo va a depender de esos dos grandes sectores de la economía. Y obviamente el sector comercio. Si el sector comercio logra mantener su ritmo de crecimiento por encima del potencial, que recuerden el potencial es alrededor del 5, 5.2%, dependiendo de cómo usted lo estime. Si usted lo estima como tendencia, le va a dar más cercano al 5%. Si usted lo estima con algunos modelos, donde calcula, por ejemplo, un modelo de crecimiento de solo con factores vinculados con capital, mano de obra y productividad, le va a dar alrededor del 5.2%, lo que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Si usted tiene un crecimiento del sector comercio por encima del 5%, pues entonces usted pudiera tener un empuje ahí importante de la economía dominicana en el año 2023 y pudiera ser, bueno, pero tiene que combinarse una mejoría del sector construcción junto con el sostenimiento del crecimiento del sector hotel, barrio y restaurante, que específicamente nosotros estimamos que si se crea las condiciones para poder crecer en el entorno del 20% y se recupera en algo el sector construcción y se mantiene el sector comercio creciendo por encima del potencial, pues se pudiera alcanzar un crecimiento del 4.5% para este año 2023. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué ocurre con las economías que constituyen nuestros principales socios comerciales, porque si hay una recesión a nivel global, obviamente que eso nos perjudica muchísimo porque las personas, vuelvo y señalo, lo primero que hacen es reducir, recortar, suspender lo que son sus viajes. Y eso impacta de forma muy negativa. Claro, vuelvo y señalo, las autoridades saben eso. Las autoridades del sector turismo lo saben, el gobierno, el presidente Abinader lo sabe, y por eso está tratando de atraerse los turistas como sea. Y ustedes ven que el equipo que acompaña al ministro David Collado está haciendo roadshow buscando a los turistas donde sea. ¿Para qué? Para poder registrar también un buen crecimiento este año 2023, que es lo único que pudiera generar la posibilidad de alcanzar ese 4,5%, a menos que el sector construcción pueda recuperarse. Pero vamos a ver qué posibilidades tiene de que esto ocurra. Vamos a ver qué posibilidades tiene de que ocurra una recuperación del sector construcción, tomando en consideración lo que está sucediendo con la política monetaria, al cambiar de postura de una política monetaria expansiva, acomodaticia, de bajas tasas de interés, hacia una política monetaria más restrictiva, con mayores tasas de interés para enfrentar la inflación. Vamos a ver entonces en el próximo segmento qué se puede hacer con el sector construcción y qué se puede esperar también del mismo, y de esa forma saber el impacto que pudiera tener sobre la actividad económica, específicamente sobre el Producto Interno Bruto. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.